Bueno, señores, este año hubo un debate en los medios tradicionales y en las redes porque hay un sector del mercado de los combustibles que estaba buscando la unificación de la venta de gas licuado de petróleo con los combustibles líquidos, es decir, con la gasolina y el gasoil. Y realmente eso es sumamente peligroso. Los bomberos de todo el país se expresaron su rechazo. Nosotros también comentamos el tema y vamos a verlo de inmediato. Cada miércoles, honor de recibir con nosotros en el estudio a don Julio Martínez Pozo, hoy hablándonos del Ministerio de Industria y Comercio, gas licuado de petróleo y demás derivados. Así es, así es. Buenas noches, don Julio. Buenas noches, buenas noches. Realmente aquí, hace unos meses, que se inició una campaña muy intensa en los medios y en las redes, procurando la unificación de la venta de gas licuado de petróleo y de gasolina, y al mismo tiempo los sectores que se oponían a que eso ocurriera también empezaron a hacer campaña en los medios y en las redes, y teníamos una polarización de los temas, anuncios pidiendo la unificación y anuncios rechazando la unificación. Lo que refleja que sí, ciertamente había un conflicto de negocio y un conflicto empresarial. Ahora, en medio de estos conflictos está el interés general de la población, que es lo que le importa. Ciertamente, desde el año de 1972, en la República Dominicana hay un decreto que prohíbe la venta de gas licuado de petróleo y de gasolinas al mismo tiempo, de los combustibles líquidos convencionales, por la peligrosidad que eso representa. Entonces ha ocurrido que en los últimos 20 años el mercado del gas se ha expandido y está ocupando un 56% del combustible que se usa en el transporte público. No así en sentido general, pero sí en el combustible del transporte público. Y muchos vehículos privados también, don Julio, que se pegan de ahí, ¿verdad? Sí, sí, pero bueno, más público, y hay algunos privados, más público, y entonces la gente que también está consumiendo gasolina. De repente, entonces, quienes han adquirido el negocio en la renovación que se ha dado en las gasolineras, quienes han adquirido una parte de este negocio, no lo entienden tan rentable porque han perdido una parte del mercado y tratan de unificarla. Han perdido una parte del mercado, pero todavía tienen la parte principal, porque aquí tenemos ¿cuántas gasolineras? Tenemos 28 distribuidoras de gasolina, y de esas 28 distribuidoras de gasolina hay 840 gasolineras o bombas, como le llama la gente popularmente, y ellas venden 90 millones de galones de gasolina por mes. De gas licuado de petróleo, entonces nosotros tenemos en el país unas 85 distribuidoras. Okay. Esas 85 distribuidoras de gas licuado de petróleo tienen 1.350 envasadoras y totalizan una venta de unos 40 millones de galones al mes. Lo que quiere decir que aún sigue siendo mayor el mercado de las gasolinas. Y con el gas ha ocurrido que era un mercado que venía creciendo en los últimos años, pero no sé qué pasó en el año anterior, porque el crecimiento siempre había sido entre un 6 y un 10% de expansión de mercado. El año pasado apenas creció un 1,33%, es decir, que se frenó el crecimiento del gas licuado de petróleo. Hacen falta regulaciones, porque aquí tenemos unas 2.600 entre gasolineras y envasadoras de gas, hay unas 2.600
distribuidas a nivel nacional. Y el argumento que ha tenido el Ministerio de Industria y Comercio, que esta semana pues rechazó pues la unificación de nuevo, ha sido primero que no existe la necesidad, y es verdad, no existe la necesidad de hacer la unificación porque aquí hay bastante abastecimiento por la cantidad de envasadoras y de gasolineras que hay. Y muy próximas una de otra. Sí, entonces el segundo argumento es que esto no tiene ningún beneficio para el consumidor, porque el precio de las gasolinas o del gas no está determinado por la oferta y la demanda, sino está determinado por otros factores, es decir, que la gasolina va a costar lo mismo independientemente de que tenga más o menos demanda, igual que el gas licuado de petróleo. Pero lo tercero, que es lo más importante, es el factor de seguridad. Para operar una envasadora de gas se requieren de dispositivos de seguridad distintos a los que se emplean en una estación de gasolina. Entonces, si la estación de gas per se es sumamente peligrosa, es sumamente riesgosa, imagínense cuando nosotros tuviéramos una operación conjunta de gas y de gasolina, pero veámonos en el espejo del consumidor. El espejo del consumidor es que si usted está en una gasolinera, usted no le interesa que una persona esté llenando gas, donde usted está echando... O me voy a abastecer de gas o lo hago de gasolina. De gasolina, porque es sumamente peligroso. Cuando una persona llega a una estación de gas, a nadie la dejan en el vehículo y le suministran el gas licuado, sino que hay que bajarse del vehículo y le suministran el gas. Aquí tenemos el grave problema, o no es el grave problema, pero sí el asunto de tipo ya cultural, que nuestras gasolineras se han convertido, son plazas, son plazas, algunas son multitiendas, otras tienen ya espacios amplios de recreación, donde la gente incluso va, fuma, baila, llevan toma, a sus hijos, algunos tienen car wash para disfrutar en compañía. De todas estas cosas. Entonces, el peligro que esto representaría sería grave. Yo creo que hay que sacar algunas lecciones de esto, porque ciertamente respeto los grupos que han estado de un lado y de otro, y detrás de ellos hay familias que tienen su tradición de trabajo bastante hundida en este país, han creído y han invertido bastante en el país. Pero creo que como estamos, cada cosa de manera por su lado, estamos bien. Y pudiéramos estar mejor si la regulación fuera más amplia, porque aquí se supone que tiene que haber una distancia entre una envasadora de gas y otra, que tiene que haber una distancia entre una gasolinera y otra, y entre una gasolinera y una estación de gas. Todo eso se ha ido flexibilizando de manera tal que ya tenemos las estaciones una frente a otra, una muy próximo a otra, y todas estas cuestiones yo creo que hay que regularla para evitarnos en el futuro cualquier tragedia que pudiera ser traumática. Y yo creo también que ha pasado algo en el mercado que es importante destacar. En principio era bastante competitivo usar el gas, pero el precio se ha ido aproximando un poco. Un galón de gas debe estar costando en estos momentos 117 pesos por ahí, y el de gasolina debe estar en 200 pesos, pero aún así el de gasolina tiene un 15% más de capacidad calórica y de rendimiento, que cuando uno hace el cálculo entre una cosa y la otra, no es tan grande la diferencia. Antes era más porque la separación entre los dos combustibles era mucho mayor. Vamos de nuevo a una pausa comercial. Retornamos en breve.